Y para hablar sobre la pandemia en nuestro país, para hacer una puesta a punto de lo que sucede a nivel sanitario, es que establecemos contacto vía Zoom con el virólogo, el doctor Santiago Mirazo, a quien le agradecemos por estar estos minutos en BTV Noticias y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Santiago? Muchas gracias por estar en BTV Noticias. Buenas tardes, Rosario. Un gusto acompañarlos esta tarde. El placer es nuestro, Santiago. Y hace muy poco tiempo, en el último contacto con BTV Noticias, tú mencionabas que se vaticinaba con una posible aceleración de los casos en nuestro país por el nivel de contagios que se estaba registrando. Efectivamente, esto se concretó, principalmente por cifras récord, entre otros puntos por lamentables fallecimientos por COVID-19 en nuestro país. ¿Cuál es la percepción que tenés ahora a propósito del escenario que estamos viviendo? Bien, la primera observación que hay que hacer es que estamos en días extraños, digamos, en periodo interfiestas. Eso también repercute en la capacidad laboratorial. Entonces, lo cierto es que hoy estamos viendo números un tanto extraños, que es muy difícil realmente sacar una conclusión hoy de qué es lo que está verdaderamente ocurriendo. Lo que sí podemos decir es que la epidemia sigue creciendo. Es posible ver una desaceleración, es decir, crece, pero crece más lento. Esto a priori es una buena noticia, con la salvedad que acabamos de hacer. Poneme el semáforo, cabeza. Son días raros. Entonces, hoy lo que notamos es que la epidemia sigue creciendo, pero con menor velocidad. El número de casos diarios que estamos viendo se ha mantenido bastante constante en los últimos días. Sin embargo, estamos viendo un porcentaje de test positivos, lo que la llamada positividad, que ha aumentado en los últimos días y con un promedio semanal de aproximadamente un 10%. Este es un dato realmente que preocupa, porque veníamos de un 5 o 6%, estamos en 10%. Y aquí los días que vienen en adelante son cruciales para estabilizar un poco la situación, digamos. Esos días extraños que estamos viendo hay que ver a partir del 10 de enero, que es un poco cuando termina el doble periodo de incubación a partir de las fiestas, ver si esos números se estabilizan, es decir, si seguimos viendo un 10% de positividad, que es uno de los datos más preocupantes que vemos hoy, o si a medida que vayamos recuperando la capacidad de testeo hasta llegar a 7.000, 8.000 test, 10.000 test, que es lo ideal, esa positividad puede volver a niveles más tranquilizadores de entre un 4 y un 5%. A propósito, me pregunto si esa desaceleración que se registra tiene que ver también con lo que se mencionaba hace algunos días nada más, que algunos laboratorios no trabajan con la frecuencia habitual debido al cierre por fiestas y por fechas especiales, o simplemente tiene que ver con la cantidad de contagios por la conciencia que ha tomado la población a propósito de la celeridad que toma la pandemia en este contexto. Bueno, es muy difícil afirmar una u otra. Tal vez los dos factores estén jugando. El primero es claro que sí. Tal vez esa desaceleración sea más un efecto que una situación real. Por eso decía que a medida que vayamos normalizando la actividad de testeo, producto del periodo de interfiesta, ahí veremos si realmente tenemos una situación de desaceleración. Hoy los números dicen que hay una situación de desaceleración. ¿Esto significa que la pandemia, que la epidemia se ha retraído? No, en absoluto. La epidemia sigue creciendo. Crece a una velocidad menor. El efecto que pueda tener la concientización a nivel social, bueno, eso es muy difícil de determinar hoy, con ese efecto que estamos viendo en la capacidad laboratorial y capacidad de testeo, que tal vez esté enmascarando el verdadero efecto que ha tenido las medidas o el comportamiento social. Por eso que la foto de la situación actual de hoy es un poco confusa realmente. Lo objetivo es que hay datos que alientan, como el número de casos diarios, que no se han, el tiempo de duplicación de casos no se ha reducido. Hoy estamos en unos 25 días aproximadamente y la última vez que conversamos estábamos en 15 días. Eso es una señal positiva. Hay que ver cuando se normalice la situación al 10 de enero aproximadamente, lo que se estima más o menos,
Veremos si realmente estamos en una real desaceleración con un tiempo de duplicación que realmente se ha disminuido, y eso llevará a una situación de mejora relativa de la epidemia que, como les decía, sigue creciendo. Entonces, tal vez también haciendo una especie de análisis científico, podría decirse que esas medidas que se anunciaron por parte de las autoridades a mitad de diciembre con motivo de las fiestas y del inicio de la temporada veraniega fueron propicias, porque en algún momento usted mencionó la posibilidad de medidas restrictivas que fueran obligatorias en el caso de que las cifras se dieran como se pensaba que se iban a dar, pero mencionabas recién que hay cifras alentadoras al respecto. ¿Tal vez las medidas tuvieron que ver con todo esto? Bueno, lo de las medidas restrictivas en realidad no era una sugerencia que estuviera planteada. Digamos, nosotros no estamos para hacer recomendaciones, pero sí la entrada a nivel rojo de la escala de Harvard, como Estado de Montevideo y Rivera, la recomendación a del nivel rojo de esas infografías implica medidas restrictivas. Por eso era que lo mencionábamos. Entonces, hoy las medidas que se han tomado a partir del principio de diciembre y luego con una confirmación a mediados de diciembre, posiblemente hayan contribuido a una desaceleración, si esta desaceleración es real, digamos. Eso es lo que hay que confirmar. El dato alentador, entre comillas, que tú mencionabas, Rosario, es que la duplicación de los casos a nivel de días no se ha reducido o no se ha mantenido en 15 días, sino que se ha aumentado 25 días. Es decir que si hoy tenemos 50 casos, para poner un número arbitrario y sencillo, llegaremos a 100 dentro de 25 días. Hace un mes atrás ese periodo era de 15 días. Entonces significa que la epidemia se desacelera en términos numéricos. Ahora, si fueron las medidas promovidas por el gobierno o si estamos viendo un efecto del periodo de interfiesta, habrá que verlo en los próximos días. Seguramente sea un efecto combinado de ambas. Lo que sí preocupa es el porcentaje de positividad, claro, que lo hemos duplicado en cuestión de 20 días, entre 5% a 10%. Aquí también hay que ver, hay otros factores para analizar. Por ejemplo, si uno testea pacientes o potenciales pacientes que son contactos positivos adentro de los brotes, es como pescar adentro de una pecera, uno va a encontrar casos positivos. Sin embargo, si los testeos se dan fuera de los brotes y no tiene un 10%, eso es más preocupante. Entonces, habrá que ver en el correr de los días cómo se desarrolla este test de positividad, si se confirma esta tendencia, lo cual preocupa, este porcentaje, es uno de los parámetros hoy que más preocupa. O si a medida que recuperemos la capacidad de testeo, como comentaba hace un rato, de llegar a 8.000, 10.000 test, podemos bajar un poco esa positividad. El aumento de positividad de los test significa que la probabilidad de perder casos, de aumentar el porcentaje de casos sin nexo, también aumenta. Y eso aumenta aún más la transmisión comunitaria que estamos teniendo, particularmente en Montevideo y Rivera, que son los dos departamentos que hoy están en nivel rojo de infografía de Harvard. Bien, doctor Santiago Mirazo, muchas gracias por el día de hoy, por mantener este contacto. Seguramente lo estaremos convocando más adelante. Muchas gracias, Santiago. Un placer. Hasta luego.